Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, como hacemos casi todos los lunes, este día 18 de junio del año 2018. Estaremos dedicando los primeros minutos de nuestro programa a un importante evento para la economía del país que comenzó precisamente hoy, se va a estar desarrollando durante esta semana. Me refiero a Cuba Industria 2018, para hablar de este evento y de todas las actividades colaterales que tendrá. Me acompañan en la tarde-noche de hoy Hilda Morales Martínez, directora de Política Industrial y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Industrias, y también Ana Iris Cabrera Salomón, subdirectora de Inversiones y Cooperación del Ministerio de Industria. Tendremos también, como cada lunes, la habitual sección La Esquina con el colega Reinaldo Taladrid, y en los últimos minutos de nuestro programa, los últimos 20 minutos más o menos, estará la periodista Anisley Torres haciendo un análisis junto a nosotros, o aquí en nuestro programa, sobre los resultados de las elecciones presidenciales, el balotaje, la segunda vuelta que tuvieron lugar este domingo en Colombia. Esos son nuestros temas, nuestros panelistas, nuestros invitados. Por favor, quédese junto a nosotros. Hoy, en la Mesa Redonda, la necesidad de revitalizar el equipamiento industrial en el país motivó la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una política para el reordenamiento y uso eficiente de las máquinas, herramientas y equipos. Líder en el mercado de las artes poligráficas en Cuba, Ocean Packing Durero Caribe deja su sello distintivo en diferentes productos en el país. El ex senador Iván Duque, de profesión abogado, en su campaña invitó a la sociedad a construir la Colombia soñada por todos. Sin embargo, anunció que introducirá cambios a los acuerdos de paz alcanzados en La Habana con las FARC-EP. Hoy, en la Mesa Redonda. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con Cuba y con Puerto Rico. Nuestro país ha presentado un proyecto de resolución ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Veamos los detalles. Hoy en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas se estará votando sobre un proyecto de resolución presentado por Cuba que exhorta a reafirmar la libre determinación e independencia de Puerto Rico. Este proyecto de resolución también hace un llamado al gobierno estadounidense no solamente permitir la independencia del pueblo puertorriqueño, sino también su libertad para la toma de decisiones, así como también el texto manifiesta la preocupación de la comunidad internacional ante la situación de miles de puertorriqueños a un año del paso del huracán María, ya que, como sabemos, miles de personas en la Isla del Encanto carecen al momento de los servicios básicos, entre ellos electricidad, agua potable y muchos de vivienda. Solo apuntar que esta es la resolución número 37 que se presenta ante este Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la mayoría de ellas presentadas por Cuba. Veíamos ahí a Oscar López Rivera, el patriota puertorriqueño, abriendo esta sesión, y también, bueno, algunos cables, algunas informaciones señalan de que ha recibido un apoyo grande, repito, este proyecto de resolución por parte de miembros de la CELAC, del Movimiento de Países No Alineados y también de miembros de el ALBA. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la noche de hoy. La necesidad de revitalizar el equipamiento industrial en el país motivó la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una política para el reordenamiento y uso eficiente de las máquinas, herramientas y equipos. En respuesta a esa estrategia, fue creada en 2014 la empresa conocida como Maquimotor, dedicada exclusivamente a esa labor. En días cercanos a su cuarto aniversario, el colectivo de trabajadores se enorgullece de su crecimiento sostenido y sobre cumplimiento de la producción,
y por ser considerada de vital importancia para la industria mecánica en el país. Entre las principales producciones que tenemos está la modernización y reparación de máquinas, herramientas y equipos. Esto es fundamental para la economía, ya que se rescata el equipamiento con que cuenta la industria. Estamos hablando de máquinas y herramientas que tienen más de 30 o 40 años de explotación, que se someten a un proceso de reparación y modernización y quedan con muy buenas prestaciones. La industria mecánica es la base de industria, porque a partir de ella se realizan y se modernizan muchos equipamientos, es decir, y estos equipamientos traen consigo que al final se puedan hacer diferentes tipos de piezas, piñones, etcétera, que redunden en beneficio, porque al final se recuperan máquinas y equipamientos que después se incorporan nuevamente a la industria y se le da una vida útil un poco más alargada. Con 4 unidades empresariales de base a lo largo del país, Maquimotor atiende a 9 familias de herramientas y brinda diversos servicios, entre ellos la reparación y modernización de máquinas de elaboración de metales por arranque de virutas y por conformación, así como para la elaboración de madera, servicios que se hacen extensivos a las máquinas de soldadura y corte por arco y gas. Por su parte, otra de las tareas más demandadas por el país que realiza esta empresa son la reparación, modernización, montaje y puesta en marcha de equipos de izado, pizarras eléctricas, compresores y redes neumáticas. Desde el año 2014 los incrementos han sido alrededor de un 20% de su nivel de cumplimiento sostenido en cada año, porque la empresa se ha visto, se ha sometido a un proceso inversionista para mejorar sus condiciones tecnológicas. Tal como evidencian estos tornos con décadas de explotación, devolverle a cada equipo su prestación original e incluso añadirle algunas a partir del uso de tecnologías modernas es el principal objetivo de los más de 400 trabajadores de la entidad que actualmente se esfuerzan para recuperar el equipamiento industrial en el país y contribuir con su economía. Olivia Rodríguez Rolando, para la Mesa Redonda. Bueno, es un buen ejemplo de los esfuerzos que se hacen en Cuba para revitalizar la industria nacional, y también otro esfuerzo es precisamente esta convención Cuba Industria 2018. Me llama la atención, Hilda, algo que va a caracterizar esta convención y algo en lo que, según tengo entendido, se va a hacer énfasis también, y es el vínculo de los centros de estudio de la universidad con la industria. ¿Por qué es necesario? ¿Cómo lo tienen visto ustedes y qué papel va a jugar Cuba Industria 2018 en ese sentido, ¿no? Bueno, Oliver, Cuba Industria comenzó, como decíamos, en la mañana de hoy, tuvo su acto inaugural, y desde la propia organización del evento habíamos concebido ya la participación de las universidades en el vínculo estrecho con la industria. Es de destacar que tenemos más de 220 ponencias que forman parte de los ejemplos, de los ejemplos y de los trabajos que ahí se están exponiendo hoy. Se hizo de manera particular en esta convocatoria, que es ya la 3ª edición, una convocatoria también a los centros de investigación. Hay convocados allí en el lobby del Palacio de las Convenciones más de 40 centros que tienen actividades industriales y líneas de investigación relacionadas con estas actividades industriales. Es importante destacar que hay más de 600 entre ponencias, conferencias magistrales, póster, ahí expuesto. Este espacio de la convención es un espacio que propicia el intercambio de expertos nacionales e internacionales. Hay una alta participación de ponencias internacionales. ¿Tiene alguna cifra más o menos? Sí, te decía que hay más de 220 ponencias relacionadas con el sector académico. Y hay además 80 ponencias internacionales de diferentes tipos, en academia, industria, empresas como tal, que han traído sus conferencias. Es importante destacar que esta convención tiene incluido 11 congresos, y cada uno de estos congresos tienen pues análisis temáticos relacionados fundamentalmente con las políticas de que el Ministerio de Industria es rector. Estamos hablando de la política de reciclaje, que es una política que transversaliza la economía cubana, de la propia política de reordenamiento de las máquinas y herramientas y equipos que vimos en el documental, y de la política para la producción y desarrollo de envases y embalajes, también otra política que transversaliza a la economía cubana, contribuyendo a la sustitución de importaciones y a la exportación también de determinados productos. Sí, son retos tremendos que tiene la industria cubana y también el país. Ahora,
¿cómo ven ustedes el aporte que puede hacer esos centros de estudios, esas universidades a la industria cubana? Porque, por ejemplo, veíamos ahí en ese reportaje que hablaban de que en el caso de esta empresa de la que hacían referencia, estamos hablando o hablaban ellos de máquinas de hasta 40 años de uso, es decir, quizás un poco la innovación, un poco de cómo aprovechar al máximo esta tecnología ya no muy adelantada. ¿Cómo es? Fíjate, en el propio marco de la convención se está firmando un convenio de colaboración Ministerio de Industria, Ministerio de Educación Superior. Y esta colaboración va desde la formación, desde los estudios de pregrado hasta los estudios de posgrado, y el vínculo estrecho desde la propia formación en las instalaciones de la industria. Además, es necesario para el momento en que estamos viviendo, donde estamos enfrentando una revolución tecnológica, ir vinculando desde ya, preparando las nuevas generaciones para la proyección de desarrollo que estamos estimando en lo que se trabaja hoy al 2030 y para periodos posteriores. Si no los empezamos a formar desde hoy, claro, bueno, pues no tenemos esos profesionales que estamos demandando. No, y formarlos ahí también en la industria, supongo que no solamente a nivel teórico en las universidades, que a veces es un fallo, ¿no? Sino que puedan ir a la industria y ver las condiciones en las que se trabaja y se desarrolla en esa rama en Cuba, ¿no? De eso se trata, de hacer prácticas de producción, pero además de desarrollar aulas anexas, que es un proceso que se ha venido desarrollando y que en el marco de la convención estamos firmando este convenio, pero que son acciones que ya se vienen desarrollando a partir del intercambio que traemos desde años anteriores. Mira, ¿cómo evalúa usted, cómo ve esta convención, esta edición con respecto a ediciones anteriores? Cuando hacemos el análisis de las cifras de ponencias y de participación de más de 30 países, y estamos hablando de 1.690 participaciones, y la está lleno el Palacio de las Convenciones. Sí, está bastante lleno. La convención grande, 11 congresos, más de 1.600 personas, está lleno. 11 congresos, y se me olvidó hablar también de un foro internacional de diseño, que es una actividad muy importante y que no le damos toda la importancia desde la concepción de cada uno de los procesos. Cada uno de los procesos desde que nacen se diseña y es importante. En esta ocasión está dirigido a la impresión 3D, que la impresión 3D sabemos que optimiza todos los procesos de diseño, pero de producción de prototipado. O sea que es bien interesante porque se están haciendo hasta muestras allí en la propia sede de la exposición. Se está trabajando con máquinas de impresión 3D y bueno, se está haciendo un trabajo expositivo interesante en este sentido. ¿Y lo ven mejor entonces que ediciones anteriores? Me preguntabas, sí, comparativamente esta edición es superior a las dos ediciones anteriores, tanto la del 14 como la del 16. Bueno, y también va a haber una feria expositiva, tengo entendido. Creo que Ana Iris ahí es quien tiene los detalles. Hablar un poco, Ana Iris, de esta feria, de la importancia que tiene, de lo que esperan, ¿no? Bueno, la feria expositiva aperturó en la mañana, aperturó hoy en la mañana, la feria a las 11:30. Cuando uno recorre la feria, se va a ir dando cuenta de que va a encontrarse entidades nacionales, hay 130 empresas ya hoy confirmadas, y hay una representación también de entidades extranjeras. Estamos hablando ya de 84 entidades que responden a 31 países, o sea que hay una diversidad geográfica que está presente en la feria en ese sentido. En cuanto a las entidades nacionales, ya se empieza a ver cómo en las muestras expositivas se vienen viendo los productos y los servicios que ya están ofreciéndose como soluciones para el encadenamiento con los sectores estratégicos de la economía. Refieras a la construcción, al turismo, a las fuentes renovables de energía y también para la satisfacción de las necesidades de la población en este sentido. Se está viendo en las empresas cubanas que asisten allí, ¿no? En las empresas cubanas que asisten también, que empresas cubanas no tan solo estatales, sino también hay una representación de las asociaciones económicas internacionales que, bueno, por su nivel de actividad están muy afines con lo que se está desarrollando en Pavespo en la mañana de hoy. Decir que va a haber cosas novedosas en Pavespo. Ya a partir de mañana a las 11 de la mañana se debe inaugurar también el Fórum de Inversiones, con la peculiaridad que va a ser un escenario para poder promover la cartera de oportunidades de inversión extranjera del sector, algo bien importante, los rubros exportables, pero además fortalecer las alianzas estratégicas. El fórum va a tener 2 sesiones o 2 escenarios.
Uno, vinculado al intercambio bilateral. Contaremos a través de las mesas de trabajo con representación de los grupos empresariales que van a ir interactuando con entidades extranjeras. Esto lo vamos a poder materializar por la ayuda que hemos contado de Procuba, de la Cámara de Comercio, del propio MINSE, de otros aliados que tenemos, por decirlo de alguna manera, que nos han servido para coordinar todas las citas de trabajo en ese sentido. Al unísono también está previsto que haya un salón de presentaciones donde ahí vamos a poder degustar, por decirlo de alguna manera, de presentaciones magistrales como es del MINSE en materia de inversión extranjera, también del MINTU, promoviendo la cartera de oportunidades de inversión del sector. Se van a propiciar lanzamientos de productos y servicios industriales por entidades nuestras, entidades foráneas, vinculadas al clima, refrigeración, a las energías renovables, y va a haber charlas especializadas en este sentido, por ejemplo, en materia de propiedad industrial vinculada hacia los negocios. En el último día, o sea, el viernes, contaremos en la mañana con un panel de inversionistas extranjeros que se va a efectuar a partir de las 11 de la mañana, un poco para que estos inversionistas puedan intercambiar con todo el auditorio acerca de sus experiencias en materia de inversión en Cuba y su inserción en el mercado inversionistas cubano. Que ya están en Cuba, que ¿no? ya están acá con alguna modalidad de inversión extranjera. Que incluso no tan solo en la zona especial de desarrollo de Mariel, sino fuera de la zona donde también tenemos una importante participación. Ellos ahí van a disertar sobre sus experiencias en el mercado, en todo el periodo de operación que ha tenido su negocio, y sobre los impactos que ha propiciado para el sector de la economía en sí. En la tarde de ese mismo viernes se debe concluir el fórum de inversiones y después pasar a la firma de instrumentos legales como cartas de intención, memorandos de entendimiento, planes de acción, que ya se han ido previendo entre los grupos empresariales y sus contrapartes foráneas para ir concretando algún negocio conjunto en el futuro. Quizás brevemente, bueno, es algo de lo que se ha informado, que se ha dicho, sí, pero quizás sería bueno repasarlo rápidamente. Países que son estratégicos para Cuba en esta intención de desarrollar la industria cubana, y también algunos sectores, ¿no? Aunque Ida ya adelantaba algunos. Sí, países que hoy tenemos muy priorizado el tratamiento y que de hecho están en la feria. Contamos con Rusia, con China, con España, Canadá, Portugal, Paraguay también está presente en el foro, o sea que hay una diversidad geográfica en ese sentido. Y bueno, sectores estratégicos también para... Sí, decíamos que todas estas acciones vienen propiciándose para lograr los encadenamientos productivos con los sectores estratégicos, porque al final de la jornada nuestra misión es potenciar el desarrollo industrial para poder darle respuesta a esas demandas. Bueno, vamos a otro reportaje, a otro ejemplo de una industria muy importante en Cuba. Yo creo que es uno de los desafíos, se mencionaba aquí, y que es fundamental desarrollar para la industria cubana y también para la economía cubana. Veamos. Líder en el mercado de las artes poligráficas en Cuba, Ocean Packing Durero Caribe deja su sello distintivo en diferentes productos en el país. Especializado en la confección de envases, bolsos e impresos, la entidad llega a su 20º aniversario con aires renovados. En estos momentos estamos en una situación muy favorable, insertados a un cambio de socio que nos ha permitido a partir del año 2016 tener acceso a fuentes de financiamiento para el mejoramiento de la tecnología y el aumento de las capacidades. Este nuevo socio nos ha aportado también procederes, formas de trabajar organizativas, tecnológicas, que nos van a permitir también una mejor disciplina tecnológica en la producción completa del estuche en Cuba. A tono con los lineamientos de la política económica y social que define como prioritario el desarrollo de la industria de envases y embalajes, la empresa mixta produce una variada gama de bienes que permiten sustituir importaciones. Ahí vas a encontrar los medicamentos, vas a encontrar los estuches de tabaco para la industria tabacalera, es nuestro principal cliente, alrededor de un 40%. También debo agregarte que un porcentaje elevado de nuestros productos pues son producciones acompañantes de exportaciones que el país realiza, como son los rones, las bebidas, los tabacos y los medicamentos.
Velar por la calidad en un mercado altamente competitivo es también preocupación constante. Nosotros importamos materias primas de productores certificados, generalmente que tengan sistemas de calidad ISO, como los tenemos nosotros importados, y mantenemos un rigor en la inspección de entrada de las materias primas y el control de todos los procesos tecnológicos. También controlamos todo lo relacionado con el producto final, de manera que cuando nosotros entreguemos un producto al cliente, cumpla todas sus especificaciones. Fundada en marzo de 1998, Durero Caribe S.A. apuesta por mantener el producto cubano con una imagen acorde a parámetros internacionales y a la vez reducir cuantiosas erogaciones de divisas en un sector clave de la economía. Giovanni Rodríguez y Oscar Figueiredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, no solamente centros de investigaciones, universidades, empresas extranjeras, empresas mixtas, también organizaciones internacionales que pueden estar apoyando esto. Ahora, antes de conversar con Hilda sobre el papel que está, o sea, que tiene la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, quería no dejar fuera la exposición de carteles, sí, que es también muy importante. Sí, en el Gran Foyer de Palacio está presente una exposición de carteles en una cooperación MINREC, la Oficina Nacional de Diseño, donde estos carteles son contra el bloqueo. Los invitamos a participar allá para ver toda una muestra expositiva que es bien interesante y es una de las acciones que estamos desarrollando para la promoción del evento. Claro, que también impacta en el desarrollo de la industria cubana. Ahora, esta organización, ¿cómo se está insertando en Cuba? ¿Qué apoyos le está dando a Cuba? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, la Organización de Naciones Unidas es una organización que tiene antecedentes de trabajo en Cuba, no de manera particular con el Ministerio de Industria. Creo que estamos en el mejor momento de colaboración entre Cuba y ONUDI. A finales del 2015 se firmó un marco programa país que tiene alcance a 19 proyectos, todos de corte industrial, y que no solo corresponden al Ministerio de Industria, involucran al MINEN, al Ministerio de Cultura. En el propio marco de la convención se está desarrollando una sesión donde cada uno de estos proyectos que están aprobados hoy y que están en fase de implementación, bueno, pues rinden resultados, rinden cuenta de por dónde van cada uno de esos proyectos, y además estaríamos allí también de manera conjunta con esta organización lanzando otros proyectos que ya están aprobados y que van encaminados también a dar respuesta a las políticas de las que somos rectores. Se está lanzando un proyecto de envase y embalaje relacionado con el fortalecimiento del Centro de Envase, Centro Nacional de Envase, que creo que es un proyecto muy importante. Y estos otros proyectos a los que te hago referencia están relacionados con sectores estratégicos también, porque estamos trabajando un proyecto para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Industria, o sea, para crear capacidades y estar en condiciones de formular estrategias, políticas, y lo estamos haciendo de manera conjunta y, bueno, agradeciendo a los donantes que tributan a estos proyectos. Además, hay otro proyecto de modernización industrial dirigido también a sectores estratégicos. Estamos hablando de la producción de fertilizantes líquidos con alta demanda en la economía nacional. Modernización industrial es modernización tecnológica. Modernización tecnológica. O estamos hablando de organización organizativa. No. Bueno, organización organizativa, claro que tiene que ser organizativa. No, pero tienen impacto en pequeñas inversiones en la producción de un fertilizante muy demandado que es el nitrato de calcio, y también tiene impacto en la producción de implementos agrícolas para la aplicación de estos fertilizantes. O sea que se cierra un ciclo con este proyecto. Y hay otro proyecto muy interesante que está relacionado con el desarrollo de la industria de la música, industria muy cubana, muy amena, y que también tiene reflejo en los proyectos que se están exponiendo allí en la convención. Bueno, hoy comienza tanto la feria como la convención. Yo les deseo a ustedes mucha suerte. Sé que todo este tipo de actividades llevan un trabajo previo extraordinario, y bueno, ya por lo menos saben de que ha sido o va a ser una edición superior a las anteriores. Yo les agradezco mucho estar aquí. Están invitadas a una nueva mesa redonda. ¿Vendrán? ¿Vienen a una nueva mesa redonda? Sí, ¿Es necesario? Bueno, ya saben.
Ya tenemos dos panelistas seguras el día que tengamos que repetir una mesa sobre con el Ministerio de Industria. Bueno, muchas gracias por haber estado junto a nosotros hoy acá. Bueno, y sin mucho preámbulo, vamos ya a la esquina. Ahí nos espera el colega Reinaldo Taladriz. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Vamos hoy a hablar de guerras, pero no convencionales, sino comerciales. Vamos a empezar a ver de lo que les estoy hablando. Ahí está. Todo parece indicar que se aproxima lo que muchos califican una de las mayores guerras comerciales de la historia de la humanidad. De un lado, los Estados Unidos de Donald Trump, y del otro lado, por el momento, ya está China, ya está México, ya está Canadá y buena parte de Europa. Continuamos. Así dijo Trump: si libramos 1000 veces esta guerra, 1000 veces la ganaremos. Ahora bien, volvemos a mí un momentico aquí en el estudio. Mientras esto estaba ocurriendo, esto estaba pasando, silenciosamente estaba ocurriendo otro proceso que nos da una idea del mundo novedoso, complicado y diferente en el que nos estamos enfrentando. La agencia AP reveló hace unos días algo que para muchos fue una sorpresa, para otros no, que estaba ocurriendo paralelamente a esto y de manera muy callada. Vamos a ver un resumen de lo que la agencia AP reveló. Aquí está. Al mismo tiempo, y de la forma más silenciosa posible, China le dio a la compañía de la hija del presidente estadounidense la aprobación final para su 13ª marca registrada en los últimos 3 meses, estamos hablando de los últimos 3 meses, según documentos de las oficinas de marcas registradas de China, que los están viendo ahí en pantalla. Esa es la página oficial de la Oficina de Registro de Marcas del Gobierno de la República Popular China. Continuamos. En el mismo periodo, Beijing, o sea, esta oficina de marcas, le ha otorgado a la firma la aprobación provisional para otras 8 marcas registradas que pueden ser ratificadas si no existen objeciones en el periodo de 3 meses para algún tipo de comentario. Continuamos. De acuerdo con los datos de esta agencia, la empresa de Ivanka Trump cuenta ahora con 36 marcas activas en China, 8 sujetas a aprobación provisional y 25 más pendientes de revisión. Esa foto que ustedes están viendo en la izquierda de su televisor, fíjense cómo está bien claro que es zapatos, ropa de la compañía de Ivanka Trump hecha en China, son para producir allí en China. Continuamos. En su conjunto, las marcas registradas permitirían a la compañía de Ivanka Trump comercializar una amplia variedad de productos en el país asiático. Comercializar y producir, aclaro. Mantas para bebés, espejos, féretros, muebles, perfumes, libros, maquillaje, café, chocolate y miel. ¿Qué dicen las partes de todo esto? Bueno, aquí vamos a ver ahora un collage de alguna de estos productos. Fíjense que está subrayado donde dice hecho en China, made in China. Vean el producto, la marca de la compañía, véanlo ahí, los productos, ropa, zapatos, ahí está, y hecho en China. Vean ahí toda la colección, aunque aquello es la corbata, la línea de corbatas de Donald Trump, no exactamente de la hija, es del padre en este caso, que se sigue haciendo en China. Véanlo ahí. 100% de seda, hecho en China. Donald J. Trump, la colección de marca de Donald Trump, se echa en China. Los
de una parte, los funcionarios chinos han enfatizado que todas las solicitudes de marcas registradas son procesadas de acuerdo con la ley. Aquí está el registro, está la foto de la oficina, repito, de marcas del gobierno de China. Continuamos. Ivanka Trump, se explica, se alejó de la administración de su compañía al pasar a ser parte del gobierno de su padre y colocó sus bienes en un fideicomiso familiar para que no hubiera conflicto legal. Pero, aclara la agencia AP, continúa beneficiándose del negocio. Mientras más produzca, más venda allá, más se beneficia. De la otra parte, aquí tienen a este señor, Noah Buchbinder, director ejecutivo de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, una organización no partidista sin fines de lucro que monitorea cuestiones de ética y responsabilidad en el gobierno. ¿Qué dijo él sobre esto? La negativa de Ivanka Trump a desinvertir en su negocio es especialmente perturbadora mientras la marca Ivanka continúa expandiendo sus negocios en países extranjeros, dijo. Provoca cuestionamientos significativos sobre corrupción, pues abre la posibilidad de que ella se beneficie financieramente de su posición y de la presidencia de su padre, o de que pudiera ser influenciada en sus trabajos de políticas por el tratamiento de sus negocios por los países, dijo este señor que se dedica a monitorear cuestiones de este tipo de ética gubernamental. Y recuerden que ella es parte del gobierno, tiene un cargo y tiene una oficina en la Casa Blanca. Esta historia pudiera terminar aquí. Ustedes todos los días oyen noticias de que se aproxima una guerra comercial, tarifas comerciales contra China, China va a responder con nuevas tarifas comerciales, etcétera. Pero yo diría que tuvo un epílogo que ocurrió exactamente el 30 de mayo. Véanlo aquí. El pasado 30 de mayo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, un periodista le preguntó a Ivanka Trump sobre esto, el registro de sus marcas en China. La señora Ivanka Trump se levantó, describe este cable, abruptamente y se retiró, dejando a su ayudante de prensa diciendo: pueden enviar esas preguntas a la oficina de prensa. Esa fue su respuesta. Inédito, parece que sí. Algo novedoso, al menos públicamente, así tan abiertamente, parece que sí. Pero qué complicado el mundo en el que estamos. Con esto termino. Que hoy salió una encuesta diciendo que el nivel de satisfacción que tienen los estadounidenses con la situación de su país es el más alto en los últimos 12 años. Otra encuesta reciente mostraba que cerca del 56-57% de los estadounidenses consideran que el país está bien. Seguro que se refieren a economía esencialmente, pero consideran buena la situación del país. Y Donald Trump sigue con un nivel de aprobación sostenido, haga lo que haga, pase lo que pase, de más de un 40%. Todas esas piezas conforman un complejísimo y muy novedoso rompecabezas en el cual estamos abocados, porque como se dan cuenta, estas guerras comerciales de una manera u otra afectan a millones de personas de muchos países. Con esta noticia analizada, descompuesta, vamos a decir así, termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladrí por este tema que habitualmente desarrolla en la esquina, la situación en Estados Unidos, diferentes problemáticas que enfrenta el gobierno de Donald Trump. Vamos ya a los últimos minutos de la mesa redonda. Como les había dicho al principio de nuestro programa, el tema será Colombia. Anisley Torres, periodista del sistema informativo, analista de temas internacionales, nos acompañará para hablar de este tema, una de las mejores compañías a la hora de hablar de Colombia, siempre lo digo. Gracias, Anisley, por estar junto a nosotros en la noche de hoy. Y vamos a repasar primero, creo que como pie, ¿no?, lo que sucedió este domingo en Colombia cuando se conocieron los resultados del balotaje de esta segunda vuelta. Vamos a ver el siguiente video, el siguiente material, y estamos de regreso en unos minutos. El ex senador Iván Duque, de profesión abogado, en su campaña invitó a la sociedad a construir la Colombia soñada por todos. Sin embargo, anunció que introducirá cambios a los acuerdos de paz alcanzados en La Habana con las FARC-EP,
Uno de ellos es la incorporación de cargas punitivas sobre los ex integrantes del grupo guerrillero, acción que amenaza la frágil paz que se vive en este país desde 2016, debido a los incumplimientos de lo pactado por parte del gobierno y la clase política dominante. Este joven presidente de 41 años de edad es heredero de un país sometido a políticas neoliberales que lo ubican como el séptimo más desigual del mundo, el segundo de América Latina y el tercero con el mayor índice de pobreza extrema en la región. Durante su gobierno, Duque contempla reducir el gasto público. No obstante, es necesario recordar que, por ejemplo, en materia educativa, solo 10% de los jóvenes de los estratos más vulnerables ingresa a la universidad y los niños de entre 0 y 6 años de edad no tienen acceso garantizado a la educación pública. Su gobierno no vislumbra soluciones en lo referido a la distribución de la tierra en el país. En la actualidad, el 1% de la población más rica, junto con las compañías transnacionales, son dueñas del 81% de las tierras cultivables. Por el contrario, se espera una agudización de este drama. Duque, quien llega al poder de la mano de las élites tradicionales y cuyo máximo mentor político es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, gobernará bajo el estigma de la corrupción, los vínculos con el paramilitarismo, los llamados falsos positivos y las escuchas ilegales, casos por los que han sido acusados y sentenciados miembros de su organización política e incluso el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Bueno, además de ser el presidente electo de Colombia, además de ser el candidato de Uribe en estas elecciones, ¿qué más se sabe de Duque, Anisley? Podría parecer una pregunta que demuestra cierto desconocimiento, pero muchos se lo están preguntando, o sea, ¿quién es? ¿Quién es y qué ha hecho en política? Bueno, leyendo un poco sobre su prontuario político, se dice que ha sido el candidato que menos páginas tenía en su aval político de cara a la campaña electoral y sin embargo fue el que se hizo con la presidencia del país. Él tiene mucho más prestigio y mucha más trayectoria en el ámbito empresarial porque se hizo carrera en Washington fundamentalmente y en los últimos años trabajó al frente del Banco Interamericano de Desarrollo que como político. Como senador no tuvo ningún legado, no tuvo ninguna impronta, pero yo decía hoy al mediodía que la impronta mayor fue sentarse justamente al lado de Álvaro Uribe durante todos los años que fue senador, codo con codo, como colegiales en una escuela, y de ahí me imagino que Uribe estuvo estudiándolo, analizándolo, y vio entonces la persona en la cual pues volver de alguna manera al poder en el país una vez que por constitución se le prohíbe volver a la presidencia a Álvaro Uribe después de sus 2 mandatos presidenciales, y evidentemente vio a este joven político o a este joven empresario con madera de político y de seguir o de manipular en ton de sus intereses y por tanto lanzarlo de la manera en que lo lanzó, pero evidentemente tiene una carrera política muy muy escasa. Bueno, yo supongo que el ojo de Uribe se haya afinado bastante porque más o menos algo pasó así con Santos, era el discípulo de Santos, era el candidato de Santos era su candidato en aquellas elecciones en las que salió ganador en su primer mandato, y bueno, sabemos que después no siguió una política, vamos a decir, bueno, llegó a ser uno de sus grandes críticos. Ahora, yo estaba escuchando ese comentario que hiciste en el noticiero del mediodía, y me llamó mucho la atención algo que hablabas, y es cómo sus características en el mundo empresarial, o sea, las características que él, o sea, propias que él le puso a ese desarrollo, cómo pueden marcar también esta presidencia o su desempeño en política. Me refiero a la capacidad que tiene de moverse de un lado a otro, ¿no? Evidentemente, y sobre todo ya ha empezado a ser en Colombia parece ser tradicional esto de no ser muy leal a una fuerza política, porque Santos lo demostró con Uribe y ahora estuvieron en los dos, en las antípodas, y fueron los que polarizaron al país en el año 2016 con el plebiscito de paz, y se declararon enemigos políticos acérrimos, y en algún momento fueron codo con codo, padrino, hijo, estuvieron en el mismo gabinete. Y con Duque pasa un poco lo mismo, porque quien descubre a Duque en el ámbito político y lo entrena un poco es Santos, porque Duque forma parte del equipo de trabajo de Santos, y de pronto
se distancia de Santos y viene a parar a, digamos, a las entrañas de Uribe. Y en este tema empresarial que me decías, pues evidentemente tiene mucho que ver con buena parte del electorado que depositó su voto en él, que tiene la confianza de las promesas de gran impulso económico a un país tan rico como Colombia, por supuesto un relanzamiento económico que verían solo la clase media, la clase alta, las principales capitales de las grandes ciudades, pero que no llegaría ni al Catatumbo, ni al Chocó, ni a Nariño, ni a todas esas poblaciones marginadas, a esa Colombia rural que se le llama y que ha sido la que fundamentalmente ha desembocado en numerosos grupos armados ilegales como única vía, o sea, las armas como única vía de enfrentarse al status quo, pero evidentemente esas promesas económicas hay que ver cómo las pone a disposición y sobre todo qué deudas deja en el ya sangrante campo colombiano. Y esa capacidad de, no vamos a decir de cambiar de bando, sino de moverse, de Duque tiene algo que ver con lo que ya está anunciando con respecto a los acuerdos de paz, porque ahora está hablando, y ahí lo dice, de rectificar, ¿no? De corregir. Correcciones, de fueron el término. Yo sé que es muy difícil, Anilei, pero ¿a qué podría estarse él refiriendo? A ver, evidentemente ese cambio era predecible. Evidentemente él sabía que si él seguía con el discurso, incluso Uribe cambió en el año 2016, para ganar el plebiscito, él no dijo hay que terminar el acuerdo de paz, hay que parar la negociación, hay que echar por la borda los acuerdos. Eso fue una postura inicial y sabemos la postura que tuvo Uribe en sus 8 años de gobierno. Pero evidentemente para convencer un poco a ese electorado indeciso y sobre todo hastiado de la guerra, aunque odien a la guerrilla, están hastiados de la guerra, pues evidentemente hay que moderar el lenguaje. Lo moderó Uribe en su momento y lo moderó Duque de cara al balotaje, porque sabía que las tenía negras, porque había mucho centro en política moviéndose hacia la izquierda petrista y evidentemente tenía que decir, no, yo no voy a cambiar los acuerdos, o sea, yo no voy a quitar o hacer trizas, que era la frase del momento, los acuerdos de paz, sino voy a hacerle correcciones. Pero evidentemente esto trae un impasse en Colombia porque el acuerdo de paz ya está de por sí un poco desmembrado. Santos, con todos los incumplimientos que ha tenido, con todos los retrasos que ha habido en el Congreso, con algunas modificaciones cuando se van a convertir en ley, los acuerdos que están escritos acá y firmados en La Habana, ya el acuerdo de por sí se venía afectando. Ahora, ¿qué nuevas correcciones están proponiendo? Evidentemente hay dos correcciones fundamentales. Una, quitar a los exguerrilleros del Congreso, que les tocó de facto, que pactaron y firmaron para tener asientos en el Congreso. ¿Eso les será fácil, les será difícil? Hay que ver porque tienen mayoría en el Congreso. De todas formas, no solo depende de las cámaras del Congreso, tiene que pasar a la Corte Constitucional y aunque sea un poder aparentemente independiente, el Poder Judicial, sabemos cuán amañado puede ser en todo este proceso. De hecho, el reporte que nos antecedía hablaba de la corrupción que está totalmente enraizada en todos los estratos políticos o de las esferas de las élites políticas en Colombia. Entonces, una de las correcciones que quieren hacer y que van a hacer fuerza es eso, sacar a estos ahora partido político FARC del Senado y de la Cámara Baja, y la otra corrección que quieren hacer, que es la que Uribe ha pedido toda la vida, es penas de cárcel para estas personas que tienen deuda con la justicia, o sea, desmembrar por completo la llamada Jurisdicción Especial de Paz, que tiene otra serie de requisitos y de evaluaciones a la hora de analizar los crímenes de guerra y directamente... Que no significa impunidad, no como dicen ellos. Impunidad, para nada, pero están tergiversando, y era lo que yo decía hoy, la campaña presidencial en Colombia se ha basado todo el tiempo en una campaña de miedos, odios y cual si se estuviera vendiendo un champú, donde la gente te dice es malo para el pelo y tú ni preguntas qué ingredientes tiene, tú sencillamente te guías con que es malo para el pelo. No puede ser así. De verdad nos vamos a creer a esta altura de la vida que un político, claro que el escenario latinoamericano no ayuda y contribuye un poco a estas falsas, a estos falsos eslóganes, porque si tú dices, bueno, la izquierda es lo que está pasando en Venezuela o lo que le cuentan que está pasando en Venezuela y lo que ellos ven, la huida de venezolanos por las fronteras a Colombia o la supuesta hambruna, la supuesta escasez de medicamentos, o si ven que la izquierda es lo que está pasando en Nicaragua, entonces la gente se cree un poco el cuento de una gran manipulación y con todo el escenario regional que es bastante diverso. Yo creo que también que es un problema que tienen las sociedades modernas y la latinoamericana no escapa de eso.
de sociedades o grandes sectores importantes que no le dedican mucho tiempo a informarse, a crearse una ideología un poco independiente de los grandes medios. Ahora, yo sé que en Colombia, al igual que en muchos países, la derecha aparentemente está fraccionada, públicamente se contradice, se critica, después tras las cámaras, bueno, se toman su copa de vino y conversan. Pero yo me imagino que algo también parecido Duque está enfrentando, es decir, divisiones dentro de esa propia derecha que lo votó, que tienen diferentes puntos de vista con respecto a la economía, no, pero sí al tema de la paz también, ¿no? Exactamente, lo que pasa que tú y yo que más o menos analizamos estos temas, sabemos que la derecha sí sabe cerrar filas en el momento preciso y pone a un lado los intereses, aunque después se los cuestionen unos a los otros. La izquierda es como mucho más conservadora a la hora de dar pasos grandes en concesiones. ¿Conservadora es la palabra? Bueno, quizás no conservadora, pero sí precavida, a lo mejor precavida en ese sentido. Y evidentemente dentro de la derecha, y Duque representa lo más ultraderecha dentro de la derecha, tiene por supuesto detractores, pero ha sabido sumar Marta Lucía Ramírez, que es su fórmula vicepresidencial y ahora que se está vendiendo como la primera mujer vicepresidenta, equidad de género. Duque está prometiendo un gabinete con 50% de mujeres, de féminas. Evidentemente están vendiendo mucho democracia para Estados Unidos, que ahora acaba de alabarlos con bombos y platillos como la democracia más sólida de la región, evidentemente en una puya de todas contra los vecinos venezolanos, y evidentemente hay divisiones, pero saben cerrar filas a la hora de cerrar filas y después, por supuesto, pagar los favores políticos. Bueno, yo creo que tú has sido muy benévola y muy respetuosa con el tema de la izquierda. Yo creo que en el caso de Colombia, con lo que ha pasado y en muchos países de América Latina, requiere de un calificativo más duro, porque recordemos que hubo candidatos en la primera vuelta que llamaron al voto en blanco. Si no hubieran hecho ese llamado, quizás otro hubiera sido el cuento, otro hubiera sido el resultado. Entonces uno dice, bueno, no... Por eso te digo que, bueno, precavida por decir, es que, a ver, ahora mismo están situando a... El caudal de votos mayor en primera vuelta era el de Fajardo. Y yo decía hoy, Fajardo... Que se parecía mucho al de Petro, ¿no? Ahora lo están... Por lo menos con respecto a la paz. En política esto es muy... Como que las barreras son... Los límites son muy... A veces no se definen muy bien. Ahora se está definiendo él mismo como centrista y una vez que quedó en tercer puesto, quiso alejarse de Petro, pero a una distancia horrible. Sobre todo... No sé, porque él era lo que yo decía. Si Fajardo y Humberto de la Calle han dicho públicamente que no quieren volver a la política, ¿qué costo puede tener apoyar en este minuto a Petro? Si tú en algún momento quieres en 2022, bueno, reformular tu propuesta, acumular nuevos votos, otro caudal, otro capital político, ok, a lo mejor aliarte a un ex guerrillero, a una persona que sí está apostando a algo más parecido a los socialismos del siglo XXI de la región, a un hombre que se define como progresista, que tiene una serie... Bueno, ok, pero ha dicho que no va a volver a la política. ¿Por qué entonces sacrificar sus votos si también eres antiuribista? Exacto. Y eso ha sucedido mucho en América Latina, en Argentina, en Brasil. Hay otro proceso de paz andando, el proceso de paz entre el gobierno que ya se extingue con el ELN. Hay noticias también al respecto, vamos a escuchar qué ha sucedido en las últimas horas, sobre todo después del resultado de estas elecciones, y bueno, regresamos acá para seguir analizando el contexto colombiano. El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional terminaron el viernes el quinto ciclo de conversaciones de paz en La Habana, sin lograr un alto al fuego bilateral. Bueno, el mensaje es que se mantiene la voluntad del gobierno de avanzar en la negociación de la agenda y de llegar a un nuevo cese al fuego bilateral que traiga pues una mejora sustancial de la situación humanitaria del país. El sexto ciclo de conversaciones inicia el 25 de junio, según indicaron en un comunicado conjunto. El ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, mantiene vigente el alto al fuego unilateral por 5 días del 15 al 19 de junio, para facilitar la participación de la ciudadanía en la segunda vuelta de la elección presidencial. Seguimos manteniendo la voluntad, yo creo que estamos cerca de llegar a ese anhelo del país, de que acordemos un nuevo cese al fuego que permita seguir impulsando el desarrollo de la agenda y que realmente pues vaya aclimatando la paz en Colombia. El gobierno de Santos busca dejar firmado un acuerdo marco con el ELN, que siente las bases para que el proceso continúe con su sucesor y sea respetado.
A finales de 2016 logró un acuerdo de paz con las FARC, ahora reconvertidas en un partido político. Bueno, Anisley, este proceso también está en remojo ahora también, ¿no? Evidentemente, ahora el próximo lunes deben volver a verse las caras las partes acá en La Habana, con los resultados ya en vivo y a todo color del nuevo presidente. Era bastante predecible según las encuestas, pero bueno, ya es una realidad. Evidentemente ellos no van a levantarse de la mesa hasta tanto Santos no deje, no, y hasta tanto Santos no deje el gobierno, porque no tiene sentido. Evidentemente se quiere ir hasta el final, intentar no pactar un acuerdo final, porque es imposible, sobre todo tan elemental como que no se han discutido ni uno solo de los 6 puntos en agenda. Ha habido un año de conversaciones que se ha diluido en otros asuntos, han habido otras coyunturas políticas, y lo único en plata que se ha firmado es ese cese bilateral de 4 meses o 101 días que hubo en fin de año, y ahora se está intentando dejarle al nuevo gobierno un cese parecido, temporal, pero extendido en el tiempo hasta tanto las situaciones en el campo de batalla pues así lo permitan. Evidentemente eso sería un gran insumo, porque sería muy difícil que el gobierno entrante no siguiera esas conversaciones si se le ha entregado la posibilidad de que las partes están en total disuasión combativa y están dispuestos a seguir dialogando. Esto tiene que ver mucho ahora con los equipos negociadores por ejemplo, el equipo negociador del gobierno obviamente cambia, quiénes van a ser los enviados a La Habana, con qué premisas, con qué objetivos y sobre todo con qué imposiciones van a llegar a una guerrilla que no es la FARC, y que ha demostrado ser más resistente, más pausada y menos, menos apurada para no ceder lo que no debe. Y que ya tiene el ejemplo de lo que ha pasado. Evidentemente, cada vez más, si está viendo lo que pasa con la FARC, será mucho más reticente a la hora de firmar cualquier tipo de acuerdo. Ahora, hablemos un poco de Petro, que, el candidato de la izquierda, al estilo colombiano, y que ha obtenido una cantidad de votos extraordinaria, por lo menos en comparación a los resultados de la izquierda en elecciones anteriores. ¿Cómo queda? Y cómo queda el país también. O sea, el país desde el punto de vista político, ¿cómo queda? ¿Cómo crees que queda? Yo estoy en total concordancia y total sintonía con muchos articulistas y analistas que dicen que en estas elecciones se ha notado el cambio en Colombia. Y yo creo que es cierto, que ha habido un cambio. En primer lugar, nunca ha habido una campaña electoral en la historia reciente y la democracia colombiana que tenga a la izquierda y la derecha, o a la izquierda y la ultraderecha. Normalmente se turnaban la presidencia y se turnaban en democracia 2 partidos de derecha, cuando más uno de centro. Evidentemente que un candidato de la izquierda ha llegado a segunda vuelta es un sin precedente. Y en segundo lugar, un candidato de la izquierda ha logrado 8 millones de votos, que yo decía y reitero porque me parece significativo, es mayor cantidad de votos que los que hizo a Santos presidente. Santos en 2014 alcanzó 7 millones y tanto. Estamos hablando de Gustavo Petro, 8 millones. Y eso, él lo decía, bajo una feroz campaña de mentiras, miedo y de todo. Hay una anécdota que es personal, en una conversación que tuve con un colombiano, y yo le decía, pero a ti te gusta la propuesta de Iván Duque, tú aceptas la vuelta al uribismo en el caso que él siga siendo leal a Uribe. Y me decía, no me gusta Duque, no me gusta Uribe, no quisiera eso. ¿Por qué no votar por Petro? ¿Por qué no? Porque Petro me va a quitar mi casa. ¿Quién te dijo eso? No, porque es lo que se vende, que el socialismo, las izquierdas expropian los recursos propios y no. Entonces, son cosas así, por eso te decía que ha sido de tal ligereza política la campaña de miedo, pero que ha calado hondo en ellos, y por tanto hay un caudal de votos por Duque que era gente que no estaba con el uribismo, pero decía, de los males el peor, porque Petro me va a traer, y todos esos eslóganes que ya estamos cansados de repetir. Esos más de 8 millones, la izquierda tiene que administrarlo ahora, ¿no? Exacto. No, lo primero es que Petro ya tiene de facto, porque así también es un acuerdo reciente, como es la fórmula vicepresidencial que perdió en balotaje, tiene un cupo en el Senado él, y su fórmula vicepresidencial en la Cámara Baja. O sea, ya tiene su asiento allí, y él tiene que ahora saberlo aprovechar y convertirse en esto que dijo en su discurso cuando asumió la victoria de Duque y reconoció su derrota. Asumirse como la oposición
en Colombia, una oposición fuerte, que por primera vez es una oposición de izquierda, porque la izquierda nunca ha sido oposición en Colombia más allá de estar en el monte alzada en armas. Por primera vez se puede hacer oposición política, oposición democrática, y hay que aprovechar ese caudal político que puede ser mayor. Estamos hablando de un 4% de voto en blanco, estamos hablando de un 47% del país que no votó. Si bien fuera un 53% la participación y que se dice que es histórica, y tú lo sabes mejor que nadie, con los índices tan bajos de participación en toda la región, pero evidentemente el 47% no votó. Claro. Tiene criterio, o por lo menos le interesa cómo pueden incidir los políticos en su vida día a día. Evidentemente hay que capitalizar toda esa gente que todavía se cree el cuento, no sabe hacia dónde mirar, pero le interesa que hagan con su economía doméstica. Bueno, Anisley, muchas gracias por habernos acompañado, por este buen análisis de lo que sucedió ayer en un país, no cualquier país, un país importante para América Latina y para los destinos de la región y para las principales aspiraciones también de América Latina y el Caribe. Nos vamos con nuestras imágenes del día, dedicada en esta ocasión a Vilma Espín, una de las grandes figuras históricas de la Revolución Cubana, que un día como hoy, bueno, falleció. De esta manera creo que rendimos honor también a esta gran figura, repito, de la historia de nuestro país, uno de los grandes rostros femeninos de nuestra historia. Así nos despedimos, muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima mesa redonda.